Con base en el reciente informe sobre el índice de pobreza presentado por la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos, que revela una reducción para la pobreza total y pobreza extrema, el analista Sebastián Hacha realizó un análisis. Para el mismo, los resultados obtenidos no son el problema, sino más bien las grandes expectativas generadas por el actual gobierno. Desde la variación de la medición que se hizo el año pasado, lógicamente iba a haber algún tipo de cambio, porque los especialistas en el tema justamente habían tratado de convencer a los organismos encargados de medición que no se haga a esta altura el tema del cambio de método. Pero bueno, digamos que lo bueno es que ya con un nuevo método o sin él podemos discutir, los datos son fiables, o sea, hay una solidez en los datos que se presentan. Pero hay tres cuestiones que hay que decir. En primer lugar, lo que decía, ¿verdad? O sea, para quienes vivimos un poco desde afuera, las cuestiones técnicas, el tema del método es una cuestión que nos queda ahí flotando. En segundo lugar, yo creo que el problema no es finalmente un problema con los resultados, sino con las expectativas que se han creado. Los dos pilares más fuertes de aquel discurso del 15 de agosto de 2013 de Horacio Cartes fueron que el EPP no le iba a marcar la agenda y que iba a hacer un combate frontal a la pobreza, a tal punto que en los primeros meses de gobierno su discurso social era tan pronunciado que le había robado inteligentemente en aquel momento el discurso a los sectores progresistas y de izquierda. O sea, estaban perdidos todos porque él estaba hablando fuertemente del tema de la reducción de la pobreza, de la estructuración de la Secretaría de Planificación y demás cuestiones. Entonces, cuando uno genera una expectativa así de grande, lógicamente espera que a nivel de velocidad que también hicieron caminar la economía con el nivel de endeudamiento y demás, ese tipo de acciones hubiesen tenido un resultado mucho más contundente en materia de reducción de la pobreza. Ese desbalance es lo que a todos nos queda como un sabor amargo. Y el tercer tema es que el presidente, lógicamente, dentro de sus plenas facultades, ¿verdad? Las decisiones que toma en cuanto él va a salir a comunicar algo son cuestiones realmente complejas. O sea, porque yo digo, o sea, hay un silencio por parte de la casa, del gobierno con respecto al tema del autoblindaje, a temas como que tienen que ver, o sea, directamente no se responden sobre el tema de las campañas o los actos proselitistas que se hacen en función de gobierno, y se hace un espacio reservado en televisión para comunicar un resultado que bueno, está por debajo de lo que el propio gobierno había proyectado. Entonces, reitero esta frase que me parece que es la que resume, el problema no son los resultados, el problema son las expectativas que se tenían con respecto a este tema. En particular, Hacha calificó como aceptable la gestión del actual mandatario Horacio Cartes. Sin embargo, señaló que aún existen varios aspectos por mejorar, como la calidad del gasto público, la economía informal y la baja capacidad de consumo, que se resiente principalmente en la microeconomía. Yo le calificaría con un aceptable, ¿verdad? No, hay políticas que fueron buenas, como la política de la vivienda y demás. Creo que eso se pudo notar. Ha impactado en determinados grupos de niveles de ingresos bajos, pero obviamente no es suficiente. La calidad del gasto sigue siendo mala. La calidad del gasto sigue siendo mala, no se pudo luchar o no se pudo tener resultados, si es que se luchó por lo menos, ¿verdad? Con respecto al tema de mejorar la calidad del gasto, los gastos superfluos, la hiperinflación de funcionarios. Me dirán, bueno, en el otro gobierno no entraban tantos. Bueno, por aquí no se trata de entrar o salir, se trata de ver qué se hace con los recursos públicos, con los recursos humanos también, ¿verdad? Entonces, ¿dónde ponemos y ya quiénes ponemos en determinados lugares? No se ha disminuido la economía informal, lo cual estanca en cierta manera la competitividad y el crecimiento económico a largo plazo.
Y allí hay, lógicamente, una serie de cuestiones que explican también la caída de otros sectores como el consumo, que bueno, estamos allí tratando de recuperar de alguna manera la capacidad de consumo que teníamos al inicio de este gobierno y que todavía no se ha podido resolver. Creo que no se han tomado medidas lo suficientemente sólidas, fuertes, como para tratar de corregir eso. Es por eso que seguimos diciendo que, y esto es harto discutido, que lo macro no llega a lo micro. O sea, nos dirán nuevamente que sí, que se hizo una misión. El Paraguay vende bien afuera, o sea, tenemos una buena imagen a nivel internacional, pero particularmente a mí y a otras personas que estamos vinculados con el tema de desarrollo interno, de burocracia interna y demás, nos sigue preocupando cuál es la dinámica interna para hacer negocios en el Paraguay. Estamos 117 entre 140 países. Nuestro problema son la corrupción, esto lo dice el Foro Económico Mundial, son la corrupción, la excesiva burocracia, la inseguridad jurídica. Y bueno, en medio de todo esto vemos a una Corte Suprema de Justicia que avala una sesión que a todas luces fue inconstitucional. O sea, no son cosas que pasan desapercibidas. O sea, si nosotros queremos realmente erradicar la pobreza, que eso se tiene que hacer generando riquezas, es tratar de dar la seguridad para que se generen inversiones que a su vez generen puestos de trabajo. O sea, nosotros no podemos pensar ser un país de una renta universal, o sea, de 7 millones de subsidiados, no podemos vivir así, ni aunque tuviésemos el dinero, porque finalmente el tema de la dignificación a través del trabajo es lo básico para una economía de mercado, digamos, que está consagrada en la Constitución Nacional, salvo que queramos ya definitivamente cambiar la Constitución y bueno, decir que somos un país donde vamos a dar renta universal y que van a vivir todos los que quieran vivir. Imagínense lo que está ocurriendo. Ayer el gobierno de Macri canceló el seguro médico, la jubilación del seguro médico de 3.700 paraguayos en la Argentina. ¿Y dónde va a repercutir eso? Allí. Entonces, Brasil, ¿qué está haciendo? Brasil está construyendo zonas, está instalando zonas francas para duty free en toda la frontera para evitar que vengan los sacoleiros a comprar al Paraguay. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Nada. O sea, estamos esperando como siempre que el puente se caiga. Todo el mundo sabe que se va a caer el puente, pero esperamos que el puente se caiga para después levantar uno nuevo, en vez de ir a apuntalarlo o construir uno nuevo o para que este no se caiga, estamos esperando que se caiga el puente. Y esas son cuestiones que no van a pasar desapercibidas. Según datos de la encuesta permanente de hogares, en el 2017 la pobreza extrema en Paraguay se redujo en 1,32%, mientras que la pobreza total disminuyó un 2,46%.